A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Qué bendición poder volver a encontrarnos por este medio y con un tema muy interesante sobre el cual hay alguna inquietud o dudas. Vida o muerte después de la muerte. Lo podemos ver como una afirmación o también plantearlo como una pregunta. En primer lugar, lo que vamos a analizar es la realidad de la muerte. La muerte es uno de los temas más reales, pero menos tomados en cuenta por la humanidad en general. Como alguien dijo, lo único seguro en la vida es la muerte. Más tarde o más temprano todos tendremos que atravesar ese umbral y decir adiós a este mundo y a los seres queridos. Algunos lo enfrentan con desesperación, con miedo, con horror. Varios personajes famosos de la humanidad han ofrecido mucho dinero para poder evitar o alargar su vida aquí en la tierra al menos un par de horas. Pero recuerdo también la historia de un fiel creyente que estaba en su lecho de muerte rodeado de sus familiares, de sus queridos, y con una tremenda sonrisa en la cara, mirando cómo más allá de las paredes, decía, ahora vienen por mí. ¡Qué bendición! Y así partió a la presencia del Señor. ¿Qué es la muerte? En primer lugar, tenemos que hacer una definición. En sentido normal, el sentido corriente que se le da a la muerte es la cesación de vida. Pero en el sentido bíblico, la muerte no implica inexistencia, cesación o destrucción, sino separación. Por lo tanto, la muerte corporal es la separación del alma del cuerpo. Ahora, si hablamos de la muerte espiritual, es la separación del ser humano de Dios. Esto lo leemos en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Luego está la muerte eterna, que es la separación definitiva en el infierno, el lago de fuego, la separación de Dios. En esta parte nos vamos a enfocar, en primer lugar, en lo que es la muerte física, aunque el tema de la resurrección tiene que ver con la vida o muerte espiritual. La Biblia describe lo pasajero de la vida con expresiones fáciles de comprender e incluso poéticas. Un soplo, una nube, un aliento que se desvanece, una flor que se muere. Así es sencillo, una sombra que se va, el agua que se evapora y otras descripciones más. Ya con estas descripciones se manifiesta claramente lo corta que es la vida y también la realidad que tarde o temprano tendremos que pasar por ella. La razón de la muerte. La razón de la muerte la encontramos en la Biblia con absoluta claridad. ¿Qué había dicho Dios a Adán? El día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que pasó? Adán y Eva comieron del fruto prohibido y en ese mismo día no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Hubo separación con Dios. Pero ya estaba el germen que los llevaría también a la muerte física. Dios, en el castigo que dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan cada día hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque Adán no murió enseguida, físicamente, sí espiritualmente, quedó entonces este germen ahí adentro, se hizo mortal. Ahora, ¿cómo poder revertir esto? La muerte de Cristo revirtió los efectos de la muerte. Jesucristo, al soportar la muerte en todas sus dimensiones, como nuestro sustituto, mató a la muerte muriendo. Además, le quitó el aguijón
de la fuerza legal de la muerte que el pecado ejercía sobre los mortales. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exclamaba regocijándose el apóstol Pablo allí en 1 Corintios el capítulo 15. Entonces, se revirtió completamente el panorama. Ahora la muerte del creyente es estimada, tiene valor a los ojos de Dios. Los muertos en Cristo ahora son llamados dichosos. Pablo decía, prefiero partir, estar con Cristo, esto es muchísimo mejor. Sí, qué bendición, ¿verdad? Y a los tesalonicenses les escribe al respecto, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, la muerte es comparado con un dormir. De las 18 veces que aparece esta expresión en el Nuevo Testamento, 14 se refieren a la muerte del creyente. Incluso nuestra palabra cementerio significa dormitorio. Qué lindo poder ver la muerte de este punto de vista, ¿no? La vida es un viaje en tierra extranjera que pronto culminará en la patria celestial. Pedro nos describe como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Entonces vimos la realidad de la muerte. Ahora vamos a ver la realidad en la muerte. En los últimos tiempos estuve presente en varios velorios, entierros, y es interesante que siempre de nuevo alguna persona, alguno de los deudos, incluso creyentes, me preguntaron, ¿y ahora mi ser querido cómo está? ¿Está durmiendo? ¿Está inactivo? ¿No se da cuenta del entorno en el cual está? ¿Puede reconocer a otros seres queridos que ya partieron antes de él? Evidentemente hay alguna inquietud en cuanto a este tema, algún desconocimiento, y por eso vamos a procurar analizar lo que la Biblia dice al respecto. Primero tenemos que hacer referencia al estado en el cual se encontrará cada ser humano después de la muerte física. En el estudio teológico de este tema se lo llama el estado intermedio entre lo que es la partida, o sea, la muerte física, y la resurrección del cuerpo. A esto se le llama entonces el estado intermedio. Y allí hay dos palabras que aparecen que son muy conocidas para nosotros, Sheol y Hades. Así se denomina el lugar a donde van los muertos en las Escrituras. Sheol o Sheol es la palabra que aparece en hebreo y Hades es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, en griego. Aunque a primera vista pareciera simplemente ser una traducción, hay alguna diferencia en los conceptos. ¿Qué es Sheol? Sheol es un término utilizado para designar el lugar donde van los difuntos, donde van los muertos. Es también el lugar donde se recibe la retribución de los impíos. Un lugar de castigo, podríamos decir. Es un lugar de silencio, donde no se alaba a Dios. Es un lugar de penas y dolores, de inactividad. Es un lugar indeseable. Es una condición miserable porque está separado de la comunión con Dios. Pero dependiendo del contexto, también Seol, la palabra, puede ser utilizada simplemente como una cuestión de tumba, sepulcro. Jacob decía a sus hijos, ustedes van a llevar mis canas con sangre al Seol, refiriéndose a la muerte física, a la tumba. Entonces, esto es Seol. Ahora, cuando pasamos a lo que es el Hades, el nombre en griego, el lugar donde van los muertos, para los griegos Hades era uno de los nombres que se le daba a Plutón, el dios de las regiones subterráneas, pero fue transferido también para designar la región donde van los muertos, lo cual, de acuerdo a la filosofía griega, quiero resaltar esto, estaba dividida en dos partes. Una más profunda, llamada Tártaro, donde eran torturadas las almas de los malvados, y otra menos profunda, llamado Campos Elíseos o Elíseos, lugar de bendiciones para los buenos, especialmente para los grandes héroes de la patria. Ahora bien, no pensemos que este término en el Nuevo Testamento
tiene que ver con tales ideas filosóficas griegas. El vocablo sí se utiliza en la Biblia. De hecho, 10 veces aparece este término en el Nuevo Testamento y también allí no siempre nos ofrece la misma descripción. Contrasta la sublime exaltación con el deshonroso abatimiento. Mateo 11:23, por ejemplo. Es una de las figuras del mal que ataca a la iglesia, pero fracasará. O sea, ya evidentemente es algo contrario a la iglesia. Pero sobre todo en Lucas 16, en este relato que Jesús hace del hombre rico y Lázaro, que mueren los dos, y luego hay esa charla, esa conversación muy interesante, muestra que ese lugar está separado por una gran cima del lugar de los justos y es descrito como un lugar de tormentos. Allí pobre hombre realmente sufría terrores. Es el lugar de los impíos. Tras el juicio frente al gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, 11 en adelante, vemos que el Hades desaparece para dar lugar al lago de fuego, sinónimo de infierno, eterna separación de Dios. Ahora, el estado intermedio del creyente. ¿Qué pasa con el creyente después de morir? Ha habido y sigue habiendo mucha controversia entre el lugar y el estado donde se encuentra el alma del creyente al morir. Por lo tanto, tenemos que ver con claridad lo que la Biblia dice al respecto. En primer lugar, la posición del creyente. El creyente está en Cristo. Esto significa unido a, pertenece a. El creyente es parte del cuerpo donde Cristo es la iglesia. ¡Qué bendición! Íntimamente unido. Entonces, aun si tuviera que morir físicamente, sigue ligado absolutamente a Cristo. Ahora, ¿cuál es el lugar donde va ese creyente? Hay varios pasajes que confirman respecto a dónde van los creyentes. ¿Recuerdan lo que Jesús le decía al malhechor que estaba allí al lado de él en la cruz? Ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, inmediatamente estaría en el cielo. Pablo decía o anhelaba estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. ¿Y dónde está el Señor? Con el Padre. ¿El Padre dónde está? En el cielo. Entonces todos los creyentes, ¿a dónde van? Obviamente se van al cielo. Esta es la preciosa esperanza que tenemos los creyentes. Entonces, por lo visto anteriormente, es evidente que el creyente cuando muere no va al Hades. El lugar del Hades existe, pero es donde van los que murieron sin Cristo, sin haberlo aceptado como Salvador. No es un amplio receptáculo con dos lugares, dos departamentos, uno para los impíos y otro para los creyentes. Justamente apoyándose en ese mismo error, hay quienes proponen que en el momento de la resurrección de Cristo, el paraíso fue sacado de ese receptáculo Hades y fue llevado al cielo. Esto se le denominaba entonces seno de Abraham. Algunos incluso creen que Cristo, en el momento de su muerte, descendió al Hades y ahí proclamó su victoria. Pero la Biblia es muy enfática en señalar que esto no es así. Simplemente con dos frases en la cruz, una ya la nombramos. Ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy el alma de Jesucristo, el cuerpo quedó en la tumba, el alma de Jesucristo estaría en el cielo. Y más claro todavía, ¿qué hizo Jesús? Justamente antes de expirar, en tus manos encomiendo mi espíritu. Obviamente se fue al cielo con su Padre. Ahora, el argumento utilizado para la otra posición es la división que hay entre el lugar donde fue el hombre rico de la historia acá de Lucas 16 y Lázaro. Que obviamente el hombre rico abre sus ojos en el Hades. Y de allí podía ver el otro departamento en el cual se encontraba el pobre Lázaro, Abraham, etc. Pero en ningún momento se dice que este lugar se encontrara en el Hades. Solo afirma que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cabe preguntar entonces, ¿dónde se encontraba Abraham? Para responder a esta interrogante, simplemente tenemos que saber de antemano dónde se encontraban quizás otros personajes importantes de la antigüedad. Sabemos que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. De Elías sabemos que fue llevado en un carro de fuego al cielo, dice literalmente al cielo. Bueno, claro, estos dos fueron arrebatados, diría alguien. Pero luego en el monte de la transfiguración, ¿quién aparece? Moisés y Elías. Uno que fue arrebatado y uno que murió físicamente. Ambos se juntaron en el monte de la transfiguración y
obviamente venían del mismo lugar. Sería completamente irracional, ilógico y antibíblico decir que uno venía del cielo y otro salió del Hades, que no se puede salir a propósito de Lucas 16. Entonces, sabemos perfectamente que estos creyentes del Antiguo Testamento estaban con Dios. Y si ahora pasamos a lo que es Abraham, que fue llamado amigo de Dios, padre de todos los creyentes, incluyendo Moisés y Elías, y Enoc, o el que quieran, entonces, evidentemente estará con los mismos. Entonces, Lázaro, Abraham, Moisés y todos los demás, ¿dónde estaban? Estaban en el cielo. Y esto se lo llama seno de Abraham y es una expresión típica hebrea en los cuales la muerte era considerada como una reunión con sus ancestros, con sus padres, con los patriarcas anteriores. Por lo tanto, es simplemente una figura de dicción que significa paraíso, la presencia de Dios, donde estaremos con Abraham. Ahora, ¿cuál es el estado del creyente en la muerte? ¿Cómo están? Es muy llamativo y justamente Lucas 16 lo muestra. Es una existencia consciente. Vemos que tanto Abraham y Lázaro, podemos recordar Samuel, también podríamos hablar de Pablo cuando fue trasladado allí y escuchó palabras inefables. Cada uno de ellos estaba en plena posesión de todas sus facultades. Podía pensar, ver, oír, hablar, recordar, razonar, sentir, etc. Eran personas, o sea, tenían la misma personalidad que tenían antes, con todo el bagaje de recuerdos que habían sido aquí. A su vez es una existencia que reconoce a los demás. Moisés y Elías fueron perfectamente reconocidos como tales, ¿no? Lo mismo vemos en la historia de Lázaro. Abraham sabía perfectamente quién era Lázaro. Sabía también quiénes eran Moisés y los profetas. Y esto que Abraham había vivido mucho tiempo antes de estos personajes. También es una existencia bienaventurada. Así se lo describe a los muertos durante la tribulación. Y se puede hacer extensivo a todos. Como decimos, Pablo decía, es muchísimo mejor partir, o sea, morir y estar con Cristo. Es una existencia bienaventurada, así se lo describe justamente a estos creyentes. Entonces, ¡qué bendición! Es una existencia consoladora. Lázaro sería consolado. Y si pensamos en las palabras allí de la descripción del cielo, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, dolor, muerte, todo esto ya no estará. Aunque también tenemos que añadir que es una existencia en un estado incompleto. Todavía le falta algo, claro, ¿qué le falta? El cuerpo. Por eso es necesaria la resurrección para volver a completar la persona integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Y esto se va a llevar a cabo entonces en la resurrección. Ahora los creyentes están en la gloria, pero no están glorificados. Esto lo van a recibir cuando tengan su cuerpo. Ahora, si cambiamos de tema, el estado intermedio del inconverso. ¿Cuál es la posición del inconverso? En contraposición con los creyentes que están en Cristo, la posición de los inconversos es evidentemente una completamente diferente. Están bajo la ira de Dios, que es tremendo. ¿Cuál es el lugar donde van los inconversos? Y los inconversos van al Hades, al reino de los muertos. La historia del hombre rico es clara. Su estado era miserable en gran manera. Los inconversos tan pronto como se separan de la morada de la carne se hallan en tormentos y sufrimientos, sin remedio, sin pausa, sin fin. ¿Cuál era el estado de este hombre rico? Era una existencia absolutamente consciente. Sentía, hablaba, oía, rogaba, recordaba, protestaba, razonaba. Lo más triste, nunca pide para salir de ese lugar. Sabía que no podía revertir absolutamente nada. Él describe, es una existencia en tormento. Estoy atormentado en esta llama. Y la palabra atormentado, estar en una angustia dolorosa. La llama es ante todo un símbolo de remordimiento que el rico sentía por haberse conducido de una forma que le había llevado a este lugar. El tormento es, sobre todo, el hecho de la acusación de la conciencia, recordando las oportunidades que había tenido y había desaprovechado. Y sobre todo la certeza de la eterna separación de Dios. Eso sí es un tormento.
Todo este tormento es acrecentado por ver la felicidad de los justos, a la cual por culpa propia ya no tenía acceso. Es una existencia también, y esto lo tenemos que resaltar, sin posibilidad con conectarse con los vivos. Recuerdan que él pide por sus hermanos, déjame ir, o que alguien vaya a hablarle a mis hermanos. No hay posibilidad. Ellos tienen la Biblia, o sea, que lean ahí el Antiguo Testamento. Es una existencia encarcelada, es una existencia permanente definitiva, aunque lo llamemos estado intermedio, es algo previo a una condenación eterna, plena e irreversible. Bien, entonces vimos lo que es la realidad de la muerte. En segundo lugar, la realidad en la muerte. Pero ahora, claro, nos viene lo más importante, la resurrección de la muerte. ¿Qué es resurrección? El término resurrección se compone de una partícula reiterativa que es re y el vocablo surrección que del verbo latino surgere, que es levantarse. Entonces, volver a levantarse. Por tanto, la resurrección es el retorno de un cuerpo exámine a la vida mediante la reunión del alma con el principio vital del compuesto humano, o sea, a nivel físico. Pero ahora tenemos que ver que hay una diferenciación en las resurrecciones. Y para eso vamos a leer un pasaje en Juan, el capítulo 5, 28 y 29. Allí Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hay una resurrección de vida. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá y unir Filipenses 3, 10 y 11. Allí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, es preciso notar esta expresión, de entre los muertos. O sea, hay algunos salen de entre otros que quedan. Ahora, esto es la resurrección para vida. Pero hay una resurrección para condenación. Sigue diciendo Juan 5:29, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Afecta evidentemente a todos los perdidos. Ahora, ¿cuándo se da estas resurrecciones? Si uno leyera solo Juan 5, 28, 29, pareciera que solo habría un momento de resurrección de muertos. Uno para vida, otro para muerte. Pero cuando uno lee Apocalipsis 20, allí cambia un poquito las cosas. Entonces les voy a leer un pasaje muy interesante en Apocalipsis 20, versículos 4 en adelante. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, estaban muertos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ahora viene. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y bienaventurado el que tiene parte en esa primera resurrección. Ahora, esto es lo que nos enseña Apocalipsis. Hay una división. Hay una resurrección, la primera resurrección, y hay una 1000 años después para otra resurrección. Ahora, vamos a observar un poquito el orden de las resurrecciones y lo encontramos en otro pasaje muy importante, 1 Corintios 15, 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Es un término militar. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces hay un orden. Cristo, los creyentes en Cristo, y luego el orden militar como un desfile militar. Primero, Cristo. Y para ello vamos a usar un gráfico para ilustrar esto. Cristo, las primicias. Las primicias significa el primer fruto de una gran cosecha, básicamente. Cristo vino a la tierra, murió en el Calvario, derramó su sangre y luego resucitó. Luego sucedió Pentecostés, se formó la iglesia, Cristo está en el cielo y luego viene en su segunda venida, en dos fases. Cristo, las primicias. Comienzo de una gran cosecha. Está hablando de resurrección, entonces como Cristo resucitó, habrá muchos que habrán de resucitar.
Luego viene el segundo grupo, el segundo en el orden, los creyentes. Luego los que son de Cristo en su venida, habíamos leído. Y esto también se denomina la primera resurrección. Son los creyentes que murieron y luego resucitaron para estar con Cristo, ¿verdad? Entonces vemos toda esta resurrección también de ellos. Pero en este grupo de creyentes hay tres grupos, subgrupos, ¿no? De personas que resucitarán en forma separada, pero en dos fases. Uno, en el momento del arrebatamiento de la iglesia en las nubes, porque decía Cristo en su venida, pero en su venida hay dos fases. Arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo viene, está en las nubes, la iglesia, todos los creyentes en Cristo, se le suman, vivos y muertos, resucitados. Y luego en su segunda venida en gloria, donde vendrá a la tierra ya con su iglesia, ahí habrá otra resurrección de los demás santos. Entonces, hay una segunda venida real y literal de Cristo aquí a la tierra. Por lo tanto, los tres grupos de creyentes, desde la creación hasta el final de la gran tribulación, resucitarán en dos fases diferentes. Primera fase, tiempo de la iglesia, final del tiempo de la iglesia con el arrebatamiento. Y luego es la segunda fase de la venida de Cristo. Y ahí dice, voy a leer un pasaje respecto a los creyentes del Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta este entonces. Esto habla de la tribulación. Capítulo 11 habla del anticristo, así que es posterior a la tribulación. Y sigue diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, estos muchos se refiere a tu pueblo, o sea, al pueblo de Israel, el pueblo de Daniel. Los otros resucitan en otro momento. La frase en aquel tiempo se refiere a la tribulación de la cual recién hablábamos. Entonces, resucitan al final de la tribulación, resucitan los creyentes de todo el antiguo pacto, excepto la iglesia que ya está resucitada. Y a eso se le suman los que murieron durante la tribulación, de acuerdo al pasaje que recién habíamos leído en Apocalipsis 20. Los tres grupos de personas, la iglesia, los creyentes de todo el Antiguo Testamento y los creyentes de la tribulación, entonces entran en lo que es la resurrección de vida o resurrección de los justos. Lo que importa no es tanto el tiempo de la resurrección, sino el hecho de que tengan vida eterna. Pero ahora sigue otra resurrección. 1000 años separados. ¿Cuándo resucitan ellos? Después del milenio. ¿Para qué? Es la resurrección de condenación. Es el fin, como lo decía Pablo en 1 Corintios 15. Por cuanto la primera resurrección es todo de creyentes, esta segunda, aunque no se la nombre así, es para todos los demás muertos. Los inconversos de todos los tiempos van a resucitar en ese momento. Entonces, es una resurrección fuera de entre los muertos. Lo que habíamos leído justamente allí en Filipenses 3, el versículo 11, de entre los muertos, haciendo un énfasis especial allí. Entonces demuestra una clara diferenciación de tiempo entre una, la de los creyentes, y la de los inconversos. Ahora, llegamos a una conclusión. Frente a estas realidades, tenemos diferentes aplicaciones. En primer lugar, para el creyente. Para todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo, la muerte ya no es de temer. En lugar de verla como algo que viene a destruir, más bien podemos verla como el hecho de que Cristo viene a culminar la salvación. En vez de el final, es un comienzo de lo más maravilloso que nos podemos imaginar, estar allí con Cristo en el cielo. En lugar de pérdida, es una gran ganancia. Vivimos en una tienda de campaña, en una carpa, que pronto será dejada para tener un cuerpo glorificado y estar en las mansiones celestiales. En lugar de partida, podríamos decir, es la llegada a la meta. Cuando la muerte nos susurre al oído, tienes que dejar esta tierra, podemos sentir la voz del Señor que nos dice, estás llegando a mi presencia.
Los ángeles ya están esperando allí nuestra alma para llevarla a la presencia del Padre. ¡Qué bendición! Allí va a ser, en vez de una partida, un encuentro, un reencuentro con un montón de seres queridos, pero sobre todo de Cristo, al cual veremos cara a cara. ¿Qué será poder ver los ojos del Señor? ¿Qué será cuando veamos sus manos traspasadas? Lo que va a ser cuando nos demos cuenta en plenitud lo que significó su venida aquí a la tierra, su entrega, su sacrificio, su resurrección y regreso por los suyos. Lo habremos de adorar por la eternidad. Esta es la realidad del creyente. Ahora bien, frente al hecho innegable, real y sorpresivo que es la muerte, nos tenemos que preguntar, ¿lo que estamos haciendo ahora es para la gloria de Dios? ¿Sirve para engrandecer a Dios? ¿Nos encontrará caminando con Dios como lo hizo Enoc, Elías y tantos otros? También la resurrección corporal es un hecho, tanto para los creyentes como para los inconversos. O sea, todos tendremos que presentarnos frente al Señor un día y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho, ¿o no? Todos nos tendremos que presentar allí. Algunos para vida eterna, otros para condenación eterna. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Los creyentes vamos a tener un cuerpo glorioso, ya sin limitaciones, con conocimiento pleno, un cuerpo similar al cuerpo resucitado del Señor. Por un lado, esto nos da absoluta paz, seguridad, tranquilidad, esperanza. ¡Qué gozo! Pero también tiene que ser un incentivo para llevar el Evangelio a tantos otros que, si no se arrepienten, su eternidad será lloro y crujir de dientes. ¿A quién le podemos llevar este mensaje? Quizás hoy. Dios ha hecho un plan perfecto para la humanidad. Depende para dónde querramos ir, cuál sea nuestra meta. Pero de mientras, tenemos una gran responsabilidad. Llevar este evangelio para muchos y vivir para la gloria de Dios. Que así sea. Dios nos bendiga a todos. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.